Nos interesa establecer J mayúscula, señales base phi, tal que nos permita describir todas y cada una de M mayúscula, señales SI, en una forma que sea completamente análoga a lo que se hace mediante vectores como combinación lineal, ¿cierto?, de vectores base, representación de vectores como combinación lineal de vectores base. Y en el camino a definir estas bases phi sub j, establecimos algunas condiciones que deben cumplir. Queremos que esas bases sean ortonormales, queremos que la dimensionalidad que estas bases representan sea mínima, un valor j mínimo. Y para eso definimos producto interior, definimos ortogonalidad, normalidad y finalmente definimos también qué es lo que es la ortogonalidad entre dos señales. Entonces, con eso tenemos todo lo necesario para determinar J bases phi J tilde de T. Ahora, lo primero que podemos decir al respecto es que la condición 1A, vuelvo a ellas, la condición 1A es que necesitamos J señales base phi, pero estas J bases deben ser ortonormales. Esa condición de ortonormalidad, ahora cuando estamos hablando de J mayúscula bases, se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como, dos puntos, el producto interior entre una base, llamémosla phi sub j tilde de t, y otra base, llamémosla phi sub k tilde de t, debe ser igual a 1 si j es igual a k, y debe ser igual a 0 si j es distinto de k. Si se da esto, entonces estas bases son ortonormales. ¿Por qué? Porque la condición de acá, que el producto interior de la señal consigo misma sea 1, habla de la condición de normalidad. Y la condición de que dos bases distintas tengan un producto interior 0 habla de ortogonalidad. Es decir, con esta expresión capturamos ambas condiciones necesarias. De más está decir, pero tal vez por formalidad anotarlo, un conjunto de J señales phi J tilde de T con J de 1 hasta J mayúscula, que cumple con lo anterior, para todo J y para todo K, es lo que se conoce como conjunto de bases ortonormales.
Bien. La pregunta es cómo se construye este conjunto. Ya sabemos cuál es la condición que deben cumplir todas las bases unas con otras para establecer este llamado conjunto de bases ortonormales. La pregunta es cómo se construye. Cómo construir este conjunto. Y acá hay dos tipos de respuesta. En su gran mayoría de los casos, se puede simplemente construir por inspección. ¿Sí? O sea, uno mira las señales SI por inspección de las señales SI de T, y automáticamente uno empieza a reconocer cuáles de ellas pueden ser entre sí linealmente independientes y tienen una base común, cuáles de ellas son ortogonales entre sí, etc. Y la segunda alternativa es mediante algún método formal. Algún método formal. Y aquí tenemos, por ejemplo, el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt. ¿Sí? Este es exactamente el mismo procedimiento que se usa con vectores. ¿Por qué? Porque en estricto rigor hemos definido lo que es un producto interior, hemos definido lo que es ortonormalidad y por lo tanto nada se interpone a la aplicación directa del procedimiento del algoritmo de ortogonalización de Gram-Schmidt para ir destilando a partir de las señales SI de T una base tras de otra hasta que el mismo procedimiento de Gram-Schmidt llega a término por el hecho de que no logra sintetizar alguna nueva base a partir de las señales. No vamos a entrar en el detalle de cómo funciona el procedimiento de Gram-Schmidt. Vamos a asumir, digamos, de que habiendo necesidad, lo conocen, saben aplicarlo a partir de los conocimientos que tienen de geometría vectorial. Y en general nos vamos a concentrar en señales que permiten determinar el conjunto de bases ortonormales directamente por inspección. Ahora, la inspección no necesariamente asegura que se cumpla la condición 1b, vale decir, de que produzca un conjunto de bases ortonormales mínimas, pero si es posible hacerlo por inspección, estamos asumiendo de que también es obvio de que el conjunto de bases resultantes va a ser mínimo. Y en caso de dudas, por supuesto, el procedimiento Gram-Schmidt entrega un conjunto con J mínimo. Así que no vamos a entrar en mayor detalle sobre eso. Finalmente, tenemos la pregunta 2. Y la pregunta 2 decía como sigue: dadas las señales SI de T, M de ellas, y las bases phi J de T, J mayúscula de ellas, ¿cómo determinar los coeficientes S y J? Bueno, si es que volvemos a nuestro repaso de vectores, habíamos establecido que los elementos de
S, vale decir todos los coeficientes S y J, todos estos coeficientes de acá, para representar un vector S en términos de una combinación lineal de J mayúscula bases, se obtiene mediante proyección, vale decir, es proyectar el vector sobre la base. Y nada es distinto ahora. Volvemos, de hecho, a aplicar una proyección. Por lo tanto, la pregunta 2 se contesta simplemente mediante proyección. Se responde mediante proyección. Es decir, S sub I J check resulta del producto interior de la señal S sub I tilde de T con cada una de las bases phi tilde J de T para todos los valores de I de 0 hasta m-1 y todos los valores de J de 1 hasta J mayúscula, tal como era el caso con vectores en forma completamente tradicional. Entonces, con eso hemos abordado toda la problemática de poder expresar m mayúsculas señales en forma de combinación lineal de J bases ortonormales. Hemos construido todas las herramientas necesarias para determinar las bases, para asegurar de que sean ortonormales y mínimas y para determinar estos coeficientes S y J check.